Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido jueves. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con la enseñanza sobre los héroes de la fe y vamos a darle paso a Enoc, la fe que camina con Dios. Vamos a comenzar este estudio leyendo los versículos 5 y 6 del libro de Hechos, donde nos dice: por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia menciona a Enoc en solo unos cuantos versículos, pero lo que sabemos es suficiente para hacernos reflexionar profundamente. En Génesis 5:24 encontramos estas palabras: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora piensa en esto. Enoc vivió en una época difícil. No era un mundo neutral en cuanto a la fe. Era un tiempo en que la humanidad estaba corrompiéndose rápidamente. Si leemos Génesis 6:5, que describe los días de Noé, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aunque no tenemos detalles específicos de cómo era la sociedad durante la vida de Enoc, la progresión lógica indica que la maldad ya había comenzado a enraizarse profundamente. Era un mundo donde Dios se iba convirtiendo en un extraño, en alguien que ya no importaba. Es aquí donde Enoc sobresale. Mientras todos se apartaban de Dios, él decidió caminar con Dios. No fue fácil. Imagina por unos momentos cómo lo habrán visto sus contemporáneos. ¿Por qué Enoc sigue hablando de Dios? ¿Por qué no es como nosotros? Ese hombre vive en otro mundo. Y sí, Enoc vivía en otro mundo. Vivía en comunión con el Señor cuando todos los demás estaban perdidos en lo temporal y lo terrenal. ¿Te suena familiar? Hoy vivimos en tiempos parecidos. Creencias antiguas son ridiculizadas, valores cristianos son tachados de anticuados o inconvenientes. Los que deciden vivir conforme a la voluntad del Señor son vistos como diferentes o extraños. Pero Enoc no cedió. Y esa es una de las grandes marcas de la fe. Caminar con Dios, aunque todos a nuestro alrededor caminen en dirección opuesta. ¿Y qué significa realmente caminar con Dios? La expresión caminar con Dios puede sonar abstracta, pero es profundamente práctica. Caminar con Dios implica relación diaria, pasar tiempo con Él en oración y en su palabra, no como un ritual, sino como una conversación viva. Obediencia en la vida cotidiana, buscar la voluntad del Señor aún en las decisiones más pequeñas. Dependencia constante, confiar en que Él nos guía y sostiene, aun cuando no entendemos su camino. Piénsalo así: caminar con alguien implica que vas en la misma dirección. Si dos personas caminan juntas, pero una toma otro camino, eventualmente se separan. Así pasa con Dios. Caminar con Él significa alinearnos a su dirección y no a la nuestra. El profeta Amós lo expresó bien en Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Caminar con Dios también significa andar en su luz. El apóstol Juan escribió:
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto lo podemos ver en 1 de Juan 1:6. Esto nos confronta. ¿Cómo estamos caminando hoy? ¿Nos acercamos más a Dios con cada paso que damos o nos estamos alejando poco a poco? El versículo 5 nos dice algo extraordinario. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte. En otras palabras, Enoc no murió. Un día simplemente desapareció. El Señor en su soberanía lo llevó consigo. ¿Por qué? Porque no agradó a Dios. Su vida fue un testimonio de comunión, fe y obediencia. No porque fuera perfecto, sino porque su corazón estaba en el lugar correcto. Este acto, que el Señor se llevara a Enoc, es un hermoso anticipo de lo que también nos espera a nosotros como creyentes. En 1 de Tesalonicenses 4:17, el apóstol Pablo describe cómo en el día del regreso del Señor, aquellos que caminan con Él serán llevados a su presencia. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así como Enoc no vio muerte, un día los que caminan con Dios serán llevados a su presencia y no habrá más lágrimas, sufrimiento ni pecado. La historia de Enoc nos llama a una pregunta personal y profunda. ¿Estamos caminando con Dios? Porque esto no sucede automáticamente. Requiere una decisión diaria en medio de las distracciones, el pecado, las voces que nos alejan del Señor. Necesitamos intencionalmente buscar a Dios en oración y en su palabra, rendir nuestra voluntad y dejar que Él marque el ritmo de nuestro caminar. Vivir con fe y valentía, sabiendo que la recompensa no está en este mundo, sino en la eternidad. Enoc nos recuerda que es posible caminar con Dios aun cuando todo a nuestro alrededor parece alejarse de Él. Y aunque este mundo no lo entienda, el Señor ve, honra y recompensa la fe de los que le buscan. Y por honor al tiempo lo dejamos hasta acá. Mañana continuamos con el estudio sobre Noé. Mil bendiciones.